jóvenes, pues vamos a revisar la actividad que teníamos que realizar hoy por la mañana, y esta era realizar un cuadro comparativo, buscando las definiciones de lo que es una leyenda, una obra de teatro, cuál es su origen y qué características tienen en común o las hacen distintas, ¿ok? Para ello yo elaboré también mi cuadro comparativo y obtuve la siguiente información. 1. Que la leyenda es una narración popular que cuenta con un hecho real o fabuloso, ¿verdad? Adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es una narración que con el paso de los años, de acuerdo a cómo se va transmitiendo, la gente lo va comunicando, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros parientes de edad más avanzada, nos van transmitiendo esas narraciones y van agregando un poco de lo fantástico o de lo que la mente puede ayudar a crear, ¿verdad? Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales, o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación. Ahí está, otra vez de forma oral o escrita. También hay leyendas escritas. Se ubican en un tiempo y en un lugar similar al de los miembros de una comunidad, de lo que aporta, lo cual quiere decir que la mayoría del relato es verosímil o es cierto. Es decir, las personas comentan lo que sucede, pero al mismo tiempo pueden ir agregando datos, ¿ok? Pueden ir agregándole a la historia un poco más de sabor o picante para hacerla más interesante. Tiene sus orígenes, o lo que encontramos como orígenes de la leyenda, es que el término proviene del latín legenda, que significa lo que debe de ser leído o lo que debe de darse a conocer. En su origen se refiere a una narración puesta por escrito para ser leída en público dentro de los monasterios, las iglesias, y estos textos no tenían, dice aquí, no tenían ninguna rigurosidad histórica, sino más bien lo que buscaban era resaltar la intención moral o lo espiritual. Decirnos de cierta manera que si nosotros actuábamos de una manera equívoca, podíamos ser víctimas de estos tipos de seres sobrenaturales o hechos fantásticos, ¿ok? Como características, las leyendas tienen principalmente dos características. Está basado en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas, que se van modificando con el paso de los años. Y dos, que se transmiten habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que nos juntamos con nuestros amigos y comenzamos a platicar leyendas? Oye, ¿sabes que en el pueblo de mi abuelito dice que se aparecía? Ajá, vamos platicando lo que nos han contado nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás. Y los elementos de una leyenda son contexto. Siempre se va a narrar el tiempo y el espacio que surgió esta situación. La trama. La trama tiene un argumento y es una narración con una introducción, un nudo y un desenlace o moraleja. Es decir, en el inicio, ¿qué fue lo que pasa? ¿Cuál fue la problemática o lo más terrorífico o tétrico? Y por último, ¿qué fue lo que pasó al final o qué mensaje o reflexión nos dejó? Y generalmente se nota o se ve claro el papel del narrador, que es quien va a relatar la historia en tercera persona sobre lo que sucede y describir a los personajes. Ok. En cuanto a la obra de teatro. La obra de teatro tenemos información un poquito más histórica, ¿verdad? No tanto basado en lo que comenta la gente. Dice que una obra de teatro es una forma literaria, normalmente constituida por diálogos entre personajes. Es decir, una persona habla y la otra responde. Dice, entre personajes con un cierto orden, conforme al público y puede ser de entretenimiento, ¿ok? Es una representación, escena, ¿cómo le llamaré? Escénica, ¿ok? Una persona habla, el otro lo responde. Tal como si estuviéramos nosotros viendo nuestra historieta, pero ahora lo estamos viendo presencialmente, ¿ok? La definición académica hace referencia en concreto al texto de una representación teatral, opcionalmente acompañada de acotaciones. Más adelante vamos a ver cuáles son esas acotaciones. Dice su origen es clásico.
En Occidente, las obras de teatro en sentido tradicional tienen su origen estructural en Grecia antigua, es decir, las primeras historias se dieron a conocer en este lugar, hablando, dice, en concreto en los ditirambos dionisíacos y la producción de los padres de la dramaturgia griega, que era Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Ellos fueron quienes dieron a conocer principalmente estas obras de teatro o estas representaciones. Dentro de sus características, hablan de una puesta en escena que puede combinarse entre un diálogo, un discurso, señas o mímica, música, baile o coreografía y otras formas de expresión artística. Una obra de teatro, por lo tanto, se caracteriza por el actuar de los personajes, por sus movimientos, por los ademanes, por lo que dicen, por lo que bailan o cómo cantan. E incluso tenemos obras de teatro musicales, provocando la acción dentro de la obra. Se caracteriza principalmente, que es lo que vamos a elaborar, ojo aquí, se caracteriza porque siguen un guión o un libreto en el que se plasman qué es lo que va a hacer cada uno de los personajes y qué es lo que van a decir cada uno de ellos en diferentes escenas para después conjuntarlas y hacer ahora sí que una obra de teatro. Los elementos de la obra de teatro son los diálogos o los monólogos que cada uno de los personajes va a aprender, memorizar y después que actúe los va a decir, ¿verdad? Los personajes que están divididos entre quién es el personaje principal, el personaje antagónico, el oponente o quién es el malo de la historia, una escenografía, es decir, se va a tener que diseñar el ambiente en que es narrado la historia. Ojo, aquí también hay un narrador. Debe de haber iluminación y efectos de sonido. Si, por ejemplo, nuestra obra dice que se escuchó un fuerte golpeteo, se tiene que escuchar el golpeteo. ¿Ok? El vestuario y el maquillaje para la caracterización, la utilería, qué muebles u objetos van a utilizar, la gente que va a estar presente y sobre todo el guión o el texto que van a mencionar dentro de nuestra obra de teatro, qué es lo que va a decir cada uno de los personajes, ¿sí? Si se fijan, ambos tienen mucha información, en cierta medida se parecen y en cierta medida lo que nosotros encontramos como relaciones, pues que los personajes van a representar lo que sucede dentro de una historia, ¿ok? Esa es la actividad del día de hoy. Espero que la hayas realizado. Si no la terminaste, puedes completar tus apuntes con apoyo de esta información que yo te he compartido el día de hoy. Nos vemos entonces hasta el día de mañana.